equivalentes, cuando el sodio son 140 miliequivalentes y es más grande, y encima es un osmol efectivo. Encima determina el espacio del extracelular. ¿Cuál es la importancia del ion hidrógeno? ¿Alguien ha leído? ¿Qué pasa cuando aumenta su concentración o cuando disminuye? ¿A quién afecta? ¿Han venido a leer? Afecta a las proteínas fundamentalmente, la desnaturaliza y altera la síntesis proteica y altera una serie de procesos enzimáticos. Entonces, el mantener el equilibrio de una sustancia que está en una concentración tan pequeña es tremendamente importante porque repercute sobre la vida celular. Si yo a usted le bajo el sodio de 145 hasta 136, hasta que no baje de 136 no es hiponatremia. Y hasta que no suban por encima de 150 no es hipernatremia. Entonces, miren la cantidad, son miliequivalentes, son cantidades grandes. Aquí, si yo subo esto y sobrepaso los extremos, que ahora vamos a conocer los cuales la vida es compatible, vamos a producir serias alteraciones. Entonces, por lógica, el tener que expresar esto en el laboratorio, pues es sujeto a errores. Alguien se equivoca en un cero, como una anécdota, háganme acordar al final de la clase para contarles lo que me pasó ayer con el laboratorio con el que yo trabajo. Dijeron, mejor vamos a expresarlo en logaritmo, ¿no? Y el logaritmo de la inversa de la concentración de una sustancia, vamos a ponerle el nombre de pH, ¿no? Entonces, de esa manera, el logaritmo de la inversa, o sea, el logaritmo negativo del ion hidrógeno equivale a pH. Entonces, esto convertido, el logaritmo negativo de esta concentración de hidrógeno es igual a 7.4. Entonces, cuando hablamos de concentración de hidrógeno y pH, estamos hablando de cosas que se llevan a la inversa. Cuando yo tengo un pH bajo, mi concentración de hidrógeno, ¿cómo está? Alta, ¿no? Y cuando mi pH está alto, es al revés, mi concentración de hidrógeno está baja. Esta es la relación de un pH compatible con la vida, entre 680 a 780. Entre 16 a 160 nanoequivalentes puede sobrevivir cualquier ser humano. Fuera de estos límites, la vida es incompatible. ¿Y cuál es el valor normal? Ustedes recuerdan, 740, ¿no es cierto? Y 740 equivale a 40 nanoequivalentes, como acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Ahora, nosotros producimos iones de hidrógeno todos los días, y esos iones de hidrógeno tienen que ser amortiguados, ¿no? Con estos amortiguadores o sustancias que se ionizan débilmente y que se llaman también buffers, ¿no? Buffer, tampón, amortiguador, como quieran ustedes llamarlo. ¿Cómo se amortiguan los iones de hidrógeno? Utilizando una base amortiguadora que captura al hidrógeno hasta que la concentración esté estable. ¿Y cómo se sucede esto en el organismo? A través de sistemas tampón que son característicos en el manejo del equilibrio ácido básico. El más conocido es el sistema Buffer bicarbonato ácido carbónico. Este sistema es el más importante. Ustedes dirán, ¿y por qué es el más importante? Porque es manejado por dos sistemas. Es manejado por el pulmón como CO2 y es manejado por el riñón como bicarbonato. Y eso lo hace el buffer ideal, ¿no? Este sistema buffer bicarbonato ácido carbónico parte de la hidratación del CO2, como recuerdan, que al hidratarse forma el ácido carbónico. Por eso es que al CO2 se le llama ácido, y es un ácido volátil. ¿Por qué es volátil? Porque al formar ácido carbónico va a liberar inmediatamente hidrógeno. Como recordarán por sus clases de química, si es que las tienen todavía en la cabecita, no están en la papelera, no están en la papelera cerrada. El bicarbonato, el ácido carbónico, es un compuesto que tiene una vida muy exigua, muy pequeña. Rápidamente se disocia en bicarbonato y en hidrógeno, entonces
Por esa razón al CO2 se le llama ácido volátil. Rápidamente como ácido carbónico, este se disocia inmediatamente y libera hidrogenio y un bicarbonato. ¿De qué va a depender de que haya la reacción hacia la derecha o a la izquierda? Que aprendimos en química que la reacción se mueve hacia un lado u otro, porque es bidireccional de acuerdo a dónde está la mayor concentración de reactantes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mayor cantidad de CO2, como sucede en un paciente que hace un broncoespasmo o una neumonía, o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva en donde el CO2 se acumula, la reacción se va a mover hacia la derecha, ¿no? Si por el contrario yo tengo una mayor cantidad de iones hidrógeno, lo que va a hacer es pegarse acá al bicarbonato, formar el ácido carbónico y eliminarse como CO2 y agua. O sea, estas reacciones son bidireccionales, dependen del estatus del equilibrio ácido básico, o sea, de la concentración de hidrogeniones o la concentración de álcalis que existe en la solución. Y de acuerdo a eso, estos sistemas dicen, ahora me toca hacer ácido, ahora me toca hacer álcali, ¿no? Recordemos que lo que les acabo de decir, el ácido carbónico es un compuesto que se disocia muy rápidamente, por esto en la táctica clínica el ácido carbónico se calcula, no se puede medir, es imposible, su vida media es, como les digo, muy pequeña. Entonces tenemos que el ácido carbónico se disocia rápidamente en bicarbonato y en hidrógeno. Y vamos a aprender a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ustedes han visto en sus libros. ¿La consuelo usted? ¿Qué pasó? Leí mucho. El ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e hidrogenio. Cuando uno tiene una reacción química, ustedes aprendieron de que existe un punto de equilibrio, ¿no? En el cual cesa el movimiento a uno y otro lado. Y esa constante de equilibrio, ustedes le expresan en cualquier tipo de reacción. Entonces, igualmente para esta reacción, la constante de equilibrio es esta. La constante de equilibrio, que está alfa, me dice de que esto es igual a ácido carbónico, o sea, bicarbonato más hidrogenio entre el ácido carbónico. Bicarbonato por hidrogenio sobre ácido carbónico. ¿Qué me está diciendo esto? Que esta constante de disociación depende de las cantidades proporcionales entre ambos reactantes. ¿Cuándo va a ser más alta la constante de disociación? Cuando la concentración de bicarbonato y hidrógeno sea más alta, y cuando va a ser menos cuando la concentración de ácido carbónico sea más baja. Como cualquier reacción que va directamente proporcional al numerador, inversamente proporcional al denominador. Ahora, si yo quiero expresar la concentración de ion hidrógeno para poder encontrar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo que hago es resolver hidrogenio igual, pongan en su cabeza todas las cifras, que me resultará. Hidrogenio es igual a la constante de disociación, y como ven al ácido carbónico lo pongo aquí como 0.03 de CO2. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico es el CO2 disuelto. El CO2 se mide en milímetros de mercurio en sangre. Y el CO2 disuelto significa multiplicarlo por su constante de solubilidad. Entonces, por eso es que pongo acá el ácido carbónico como 0.03 por la cantidad o la concentración de CO2 que tenga el paciente. Si un paciente tiene 40 milímetros de mercurio de PCO2, ¿cuánto será su nivel de ácido carbónico? Rápido, es una multiplicación. ¿Cuánto? 1.2, así es. Entonces, esa es la concentración, como digo, las cantidades son muy pequeñitas. Y abajo está el bicarbonato. Pero dijimos que expresar las concentraciones, pues, en nanoequivalentes, ¿no? O en nanomoles, para el caso de la constante de solubilidad, nos complica la vida. Vamos a expresarlo entonces como pH, ¿no? Y pH significa logaritmos negativos. Entonces vamos a poner logaritmo negativo del ion hidrogenio es igual al logaritmo negativo de la constante de solubilidad por el logaritmo negativo del CO2 disuelto sobre el bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahora cambiemos logaritmos negativos a pK. pK, pH. Seguimos con logaritmo negativo para convertirlo a positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir esto. Nosotros le ponemos más, a lo que saben matemáticas me están siguiendo. Acá ponemos más e invertimos
la reacción, ¿no es cierto? Y esta es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Conocemos cuánto es el pK, que es 6.1, ¿no? Esto multiplicado por la división del bicarbonato entre el CO2 que tenemos en sangre, nos va a salir que esto equivale a 6.4, ¿no? 7.4, perdón, que es el pH de el líquido extracelular, porque hemos dicho que el intracelular tiene un pH más bajo, ¿no? Pues alrededor de 7.1, 7.15. Muy bien, ¿qué cosa nos dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Nos dice algo? Al loco de Henderson-Hasselbalch y Hasselbalch se les ocurrió escribir números. ¿Para qué pusieron esto? ¿Qué cosa nos está enseñando esto? ¿Quién puede dar una definición? ¿Qué mensaje les da esta reacción? ¿O no les dice nada? ¿Saben? Avive en el exceso y despierte, como dicen las coplas de mi padre de Jorge Manrique. ¿Ah? A ver, usted quería asumir una definición. ¿Qué quería decir? ¿Qué le dice a usted esta reacción? Muy bien, o sea, con el pH yo puedo calcularlo cuando conozco las concentraciones de ambos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Existe relación entre el pH y estos de acá? Claro que sí. Esto lo que me dice es el pH, o sea, la concentración de iones de hidrógeno expresada en logaritmo negativo puede variar de acuerdo a la concentración de bicarbonato y a la concentración de CO2. ¿Será cierto esto? Sí. Si yo subo el bicarbonato, ¿qué le va a pasar al pH? Estoy sorda. ¿Cuánto? ¿Va a aumentar o no? Va a aumentar. Fuerte, pues con entusiasmo. No han almorzado, chicos, porque yo estoy sin almuerzo y yo estoy igualito de eléctrica. Sí, a mí el ayuno me cae bien. Y en forma indirecta, diríamos que el pH puede aumentar cuando el PCO2 disminuye, muy bien. Cuando el bicarbonato aumenta y el pH ha subido, eso se llama alcalosis. Y como tiene que ver con el bicarbonato que lo maneja el riñón, se llama alcalosis metabólica, ¿no? En el caso del PCO2, que decíamos que para subir el pH el PCO2 tiene que bajar, para bajar el PCO2, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la ventilación alveolar y expulsar el CO2, botar el ácido, ¿de acuerdo? Y al bajar la concentración de PCO2, que es un ácido, y al subir el pH, estoy hablando de una alcalosis respiratoria. Muy bien, y así podemos jugar acidosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que ha ayudado es para poder ver la relación del pH con los componentes de esta reacción del bajo, entre bicarbonato y PCO2. Pero el tema es el siguiente. Ustedes van a cuidados intensivos o van a emergencia y entonces son ustedes recién graduaditos, internitos, y el residente primero viene y le dice: a ver, ¿qué haces? Le dicen: a ver, no traje mi tabla de logaritmos, voy a buscar en mi teléfono. ¿Cree usted que sería práctico? No, ¿no es cierto? No es nada práctico. Entonces, a la cama del paciente, si bien es cierto, esto nos sirve para entender que el equilibrio ácido básico es una reacción, una relación de proporcionalidad entre estos componentes, y que cada uno de ellos al variar van a cambiar el pH, no es práctico en el ejercicio clínico. Entonces utilizamos lo que formó parte del desarrollo de esta ecuación, que era sacar la concentración de ion hidrógeno, que era la constante de solubilidad, multiplicado por el PCO2 disuelto sobre el bicarbonato, ¿no? Y entonces acá sí se nos parece mucho más fácil. ¿Cómo aumento la concentración de ion hidrógeno? Cuando aumento el PCO2 o disminuyo el bicarbonato, ¿no es cierto?
¿Y cuándo disminuyo la concentración de ion hidrógeno? Cuando bajo el PCO2, o sea, boto el ácido, o cuando elevo el álcali, que es el bicarbonato. Y nuestro sistema, todo nuestro organismo está abocado a que se mantenga el equilibrio para evitar esa muerte celular de la que hemos hablado. Y por eso es que hablo de proporcionalidad. Eso significa que cualquier cambio en el numerador tiene que seguir con un cambio en el denominador, o al revés, en el denominador tiene que seguir un cambio en el numerador en la misma dirección, si no sería fatal. O sea, si yo disminuyo el PCO2, el bicarbonato tiene que bajar obligadamente, porque si no, el cambio aquí sería demasiado grande. Si no, practiquen con números en su casa para que me crean, ¿no? Entonces, aparte de seguir la misma dirección, tienen que tener un mecanismo de compensación que sea exactamente igual para todos los trastornos. Para todos los trastornos ácidos, un cambio; para todos los trastornos de alcalosis, un cambio; y estos a su vez para el sistema respiratorio o para los trastornos metabólicos. Entonces, tienen que seguir la misma dirección y cambiar en la misma proporción. Y la proporción son los mecanismos de compensación que vamos a ver en una diapositiva al final de la clase para que puedan aprender. Entonces, dicho esto de la ley de acción de masas, nos olvidamos, nos olvidamos de esto y multiplicamos el 0.03 por la constante de solubilidad, que es 800 nanomoles. 800 por 0.3 me sale 24. Entonces, lo que ustedes ven en sus libros de la ley de acción de masas, ya saben de dónde se deriva, ¿no? Es importante saber dónde salen los números, porque eso de corretear uno a la vuelta de la esquina se olvida. Entonces, aquí está la ley de acción de masas con la que podemos jugar. Recordar que este es el ombligo, que está el pulmón y acá está el pulmón. Acabó, ¿no? Relación directa, relación inversa. Muy bien, entonces decíamos que todos los días producimos ácido. Producimos a partir del metabolismo de lo que ingerimos. Ingerimos proteínas y vamos a producir ácido sulfúrico, ¿no? Vamos a producir ácido fosfórico. Y además, como consecuencia del metabolismo de carbohidratos y grasas, vamos a producir aproximadamente 25.000 milimolas de CO2, o sea, de un ácido que tiene que ser manejado también, y eso lo va a manejar el pulmón. Estos ácidos, que acá son los llamados volátiles, como les decía, porque es CO2 lo que se acumula, y estos de aquí se llamarían, por contraposición, no volátiles. Estos ácidos no volátiles es variable, entre 50 a 100 miliequivalentes o milimoles de hidrógeno que se tienen que eliminar todos los días. Milimoles, o sea, pasar a nanoequivalentes. Imagínense todo el trabajo que tienen que hacer nuestros sistemas de compensación. Entonces decimos que tenemos ácido volátil. ¿Cuál es el ácido volátil? El CO2, proveniente del metabolismo de carbohidratos y de grasas. Y los no volátiles básicamente es por la ingesta de proteínas. Muy bien. Estos ácidos no volátiles tienen 4 grupos. Los aniones metabolizables, los que producimos todos los días, ¿no? El ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico, el ácido láctico, ¿no? Son ácidos que todos los días producimos y que son metabolizables en nuestro organismo. Y por lo tanto, esos se convierten en CO2 y glucosa, o en CO2 y en agua, y se eliminan. Pero tenemos aniones inusuales también, pero que son metabolizables, o sea que no son habituales en nuestra economía. ¿Cuáles son estos? El D-lactato, el propionato, el butirato, que son producidos ¿en qué momento? Cuando alguien hace un sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal o una infección intestinal, lo que va a producir el metabolismo bacteriano son estos ácidos, que son metabolizables en nuestro organismo, o sea, se pueden eliminar fácilmente. Luego tenemos aniones que no son metabolizables, esos son tóxicos, ¿no? El formato, el iburato, el ácido oxálico, son sustancias que son ingresadas a nuestra economía
por vía externa, no son consecuencia de la producción de nuestros alimentos. Y estos pueden ser tóxicos, como vamos a ver en adelante. Y por último, la desaparición de cationes también produce ácidos. Esto se produce todos los días, claro, los aniones metabolizables y estos de acá, porque estos dos de acá no son pues frecuentes, ¿no? La desaparición de cationes consiste en que la histidina, la arginina y la lisina son 3 aminoácidos que cuando se convierten en productos neutros producen una liberación de iones hidrógeno. Entonces, en total, de la producción de iones hidrógeno, de proteínas, de carbohidratos y de grasas, producimos entre 200 a 250 milimolas por día. Y de bicarbonato, a partir de las proteínas y de los carbohidratos, producimos solo 150 milimoles por día. Eso significa que nos quedan entre 50 a 100 milimoles o 1000 equivalentes de ion hidrógeno que no son neutralizados por el bicarbonato y que tienen que ser manejados por nuestros sistemas de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? En primer lugar tenemos el sistema de buffer, taponamiento, neutralización, como quieran llamarlo, como se les parezca que es más fácil de recordar, tanto a nivel de la célula como fuera de esta. El segundo mecanismo, después de que este terminó su trabajo, es el pulmón. El pulmón lo que va a hacer es hacer ajustes en la tasa de ventilación pulmonar. Voy a aumentar y producir la respiración de Kussmaul cuando tengo que botar CO2. Y cuando estoy en alcalosis, lo que tengo que hacer es disminuir mi frecuencia para acumular CO2, que es lo lógico cuando tengo un pH alto, ¿no? Al final, el riñón es el que le saca la lengua a todo mundo y dice, sí, pues trabajaron ustedes, pero el pH no llegó a lo normal, porque eso es cierto, no lo logran normalizar, por muy perfecto que pueda ser el sistema. Y el riñón es el que va a hacer, digamos, el trabajo final, y se demora días, porque este se demora horas, este también entre 2 a 6 horas, pero este toma días. ¿Por qué razón? Porque además de tener que eliminar que su trabajo, tiene que esperar a que se sinteticen y se pongan en marcha todos los mecanismos de transporte para poder eliminar el ion hidrógeno y producir un aumento en la tasa de buffers urinarios, como sucede con el amonio, y eso toma días. Y finalmente es el que va a arreglar el sistema ácido-base. O sea, decíamos que los buffers eran ácidos o bases débiles y que el, digamos, privilegiado es el bicarbonato. ¿Por qué razón? Cuando uno revisa y se acuerda de sus clases de química, ustedes recuerdan que estos buffers tienen lo que se llama un pK, que es el punto en donde producen la mayor neutralización del pH de la sustancia en la que están. Y el buffer más perfecto es el que tiene el pK en más o en menos 1 del pH de la solución que van a bufferar. Si lo que vamos a bufferar es 7,4, que es nuestro pH, el perfecto buffer, ¿cuál sería? El que está 8,4 o el que está en 6,4. El bicarbonato está en 6,1. Todavía dicen, ¿y por qué no cuenta la historia que es perfecto? Por lo mismo que les dije hace un momento. ¿Cuál era la característica? Que es manejado por 2 sistemas. Y la abundancia del bicarbonato son 24 mili equivalentes. Entonces, si nos preguntas en un examen por qué el bicarbonato es el buffer más eficiente, por 2 razones. Abundancia, son 24 mil equivalentes litros, en promedio porque va de 22 a 26. Y segundo, porque es manejado por 2 sistemas de órgano. El CO2 manejado por el ácido carbónico por el pulmón, mientras que el bicarbonato es manejado por el riñón, y eso le da esa flexibilidad. El buffer que tiene el pK más cercano al pH sanguíneo es el fosfato. Está en 6,8. ¿No? Sin embargo, ustedes dirán, sí, pero para 7,4. ¿El fosfato es un buffer extracelular? Sí. ¿Actúa a nivel de líquido extracelular en el agua plasmática? No.
donde actúa al nivel de la orina, es un buffer urinario. Y la orina no tiene 7.4 de pH, ¿no? La orina arranca en el tubo proximal en 6.5, o sea, está recontra cercano el pK del fosfato al pH de la solución, y por eso es que se considera que este es el más eficiente, pero lamentablemente tiene muy poca concentración, ¿no? Ya nadie se le va a ocurrir darle más fósforo a alguien para que pueda neutralizar su carga de ácido. Si me preguntan cuál es el buffer intracelular más importante, que voy a responder que es la hemoglobina, que es la que tiene la mayor capacidad para tanto donar hidrogenio cuando lo tiene atrapado o aceptar un hidrogenio, y las proteínas que se mueven tanto en el intra o extracelular. Entonces, digamos, esta es la relación de los buffers más importantes. Veamos qué tan importantes son. Si nosotros dividimos lo que hace el buffer celular contra el extracelular, que está formado por el bicarbonato y las proteínas, observamos que el buffer celular es el más importante. O sea, 57% de la carga de ácido es neutralizada por este sistema. Y aquí es un sistema de intercambio. Para que el buffer intracelular actúe, tiene que entrar el hidrogenio dentro de la célula, ¿no es cierto? Y para poder ingresar dentro de la célula no va a permitir que le cambien sus cargas. Acuérdense que el principio de equilibrio era? Químico, osmótico, eléctrico, el equilibrio eléctrico tiene que mantenerse. Entonces, si entra un hidrogenio, tiene que ser cambiado por alguien que tenga la misma carga. Entonces va a cambiar con sodio y va a cambiar con potasio, o puede ingresar junto con cloro. ¿Esto por qué es importante? Si yo añado al plasma 4 o 5 o 6 miliequivalentes de sodio, no va a pasar nada. Si empiezan en 139, terminarán pues en 145. No les va a pasar nada hasta que no lleguen a más de 150 y que van a ser hipernatremia. Pero si yo saco 2 o 3 miliequivalentes de potasio y estoy en 4, ya estoy en hipercalemia severa y puedo hacer arritmia cardíaca. Entonces voy a meter en mi cabeza a partir de ahora, en acidosis metabólica, el potasio sale fuera de la célula, y en alcalosis metabólica, en donde el buffer intracelular tiene que donar el hidrogenio, el potasio se mete dentro de la célula. Importante, sí, porque cuando yo tengo un paciente con acidosis metabólica, tengo que chequearle los electrolitos y ver cómo está su nivel de potasio. Lo mismo cuando esté en alcalosis metabólica, porque sé que el potasio se ha metido dentro de la célula. Y si yo tengo a un paciente con acidosis metabólica severa, digamos pH por debajo de 7, y me reportan el nivel de potasio, que normalmente el valor es hasta 4.5, y me dicen que el paciente tiene 4, ¿qué significa? Que me ha sacado sus reservas de potasio y está en 4, ni siquiera llega al valor superior normal. O sea que ese sujeto es un depletado de potasio. Y cuando yo inteligentemente quiera corregirle la acidosis metabólica y no me acuerde de eso, y no le pongo potasio al paciente, lo que va a pasar es, correcto el pH, inmediatamente el potasio ingresa a la célula, y lo que le voy a generar al paciente es una hipocalemia que puede llegar a ser grave, si es que no tomo en cuenta esto. Y si es un paciente, como les digo, en acidosis metabólica severa, que tiene que estar con la respiración de Kussmaul, necesita músculos accesorios. ¿Se imaginan? Con 2 de potasio podrán mover los músculos accesorios. Cuando justo va a mover la mano para decirle, doctor, me falta fuerza en la mano, ¿no? Los accesorios hace rato que pararon. ¿Y qué va a pasar? Se acumula CO2 y vamos a añadir a la acidosis metabólica acidosis respiratoria. ¿Y qué dijimos? Cuando van en el mismo sentido va bien, pero cuando van en sentido contrario va mal. Si yo tengo acidosis metabólica porque me bajó el bicarbonato, ¿qué tiene que hacer el CO2? Bajar, no subir. Y si yo retengo y subo, mi pH se me va a venir abajo y el caso se va a agravar. Entonces eso como un ejercicio para ustedes. Entonces recordamos que en buffer intracelular hay que recordar que esto se realiza a través de intercambio entre el hidrogenio, se intercambia por potasio o por sodio, o puede entrar con cloro.
En lo que se refiere al mecanismo respiratorio, que es el que va a tomar también horas, o puede llegar hasta 6, 8 horas hasta completar el sistema de respuesta compensatoria, se hace a través de los quimiorreceptores. ¿Dónde están los quimiorreceptores que ustedes recuerdan? En la superficie ventral de la médula, ¿no es cierto? Y a nivel periférico en los cuerpos aórtico y carótido. ¿Qué cosa es lo que sensan estos receptores? ¿Qué es lo que van a sensar? La concentración de hidrogenio. O sea, aumenta la concentración de hidrogenio en el líquido cefalorraquídeo o a nivel periférico de la sangre, inmediatamente otros quimiorreceptores lo sensan y empieza a aumentar la frecuencia respiratoria para barrer el CO2. Baja la concentración de iones de hidrógeno, disminuye la frecuencia respiratoria para acumular CO2. Entonces eso es importante que recuerden. Son estos receptores químicos los que se encargan de sensar concentración de ion hidrógeno. Y llegamos al riñón. ¿Qué hace el riñón? Ya hemos dicho que lo que tiene que hacer el riñón es eliminar la carga de hidrógeno. ¿Cuántos hidrogeniones tiene que eliminar? ¿Cuánta carga de hidrógeno? 50 a 100. 50 a 100 milimolas o miliequivalentes de ion hidrógeno. Eso es lo que tiene que eliminar. Y como les decía, depende pues del tiempo en que se activen todas las enzimas para producir el transporte de este hidrógeno fuera o para la producción del amonio, que es uno de los bases urinarios más importantes. Como me han puesto la clase de equilibrio ácido-base antes de los mecanismos de transporte tubular, supongo que está al revés el sílabus. Yo habitualmente lo manejaba de otra manera, lo manejo de otra forma, pero me acomodo al sílabus de ustedes. Esto deberían tenerlo primero, pero vamos a incluir acá unas pinceladas, porque esto lo vamos a revisar cuando hablemos de transporte tubular, para que puedan entender el manejo del bicarbonato. Tenemos que retener en nuestra cabecita que entre las células tubulares existe esto que se llama, ¿cómo se llama? La zona o fluides, ¿no es cierto? Que es permeable al pasaje de agua y permeable al pasaje de solutos. ¿Qué función tiene la zona fluides? ¿Quién se acuerda? Es como una reja, ¿no? Salen por aquí todos los electrolitos de acá de la orina que van a pasar para ser reabsorbidos, y lo que hace es evitar que se regresen. ¿Por qué razón? Porque cuando yo reabsorbo, todos están esperando acá en cola, ¿no? Todos están esperando en cola para ser transportados y pasar a la circulación. En esa concentración, que hay una gran cantidad de solutos, sobre todo en el tubo proximal, el riesgo es de que nos hagan la trampa y se regresen y le malogran todo el trabajo al tubo proximal. Entonces, para eso sirve la zona fluides. El movimiento de solutos o de agua a través de esta vía se llama el pasaje por vía paracelular. Y esto generalmente está en relación al gradiente de concentración a uno y otro lado de la célula tubular. La otra vía por la que uno tiene el pasaje de solutos y de agua es por la vía transcelular, o sea, atraviesan la célula. Algunos por gradiente de concentración y la gran mayoría lo hacen a través de ayudantes. ¿Quiénes son los ayudantes? Son los transportadores, que son cotransportadores o simporters, para los que leen inglés, o antitransportadores o antiporter, o sea, en sentido contrario, uno sale y el otro ingresa. Para eso se necesita, pues, en algunos casos, como vamos a ir viendo conforme desarrollemos el capítulo, compuestos de alta energía como el ATP. Y luego lo que vamos a definir es con respecto a los espacios. Este es el espacio urinario, ¿no? Este es el espacio intercelular lateral. Este es la membrana vasolateral, todo esto de acá, y esta es la membrana apical. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y lo otro que tenemos que recordar es que los procesos que se desarrollan en la unidad funcionante del riñón, que es la nefrona, la primera es la filtración glomerular. La filtración glomerular, que es un pasaje que tiene como característica... eso primero, pensé que estaba bien. Es el pasaje de un ultrafiltrado del plasma, es decir, pasa con la misma concentración y lo único que no pasa, ¿qué cosa es? Proteínas, muy bien. Entonces es un ultrafiltrado del plasma, simplemente pasa por el colador y el trabajo empieza a partir del tubo contorneado proximal. Y los procesos que se producen después de la filtración glomerular son tres procesos. El proceso de secreción. Secreción significa que existen transportadores que van a mover solutos desde el capilar peritubular hacia la luz tubular. Y el otro proceso es el proceso de reabsorción. Reabsorción, o sea, de la luz tubular van a ser transportados a través de canales o a través de transportadores hacia el capilar peritubular. Y finalmente la excreción, va a haber sustancias que ingresan y se excretan, como sucede con la creatinina, sustancias que se reabsorben, como sucede con el sodio, sustancias que se secretan, como sucede con el potasio. Entonces, cada sustancia es manejada en forma diferencial. ¿Por qué tendrá que secretarse el potasio? Porque es tóxico para nosotros y el potasio tiene que ser eliminado porque ingresa con nuestra carga proteica, aún con la dieta vegetariana ingresa una buena cantidad de potasio que se guardan en las reservas y luego se va eliminando. El sodio, ¿por qué se tiene que reabsorber? Ya eso si no lo saben no puedo. ¿Por qué se tiene que reabsorber el sodio? Porque mantiene la homeostasis de volumen, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿por qué la creatinina se va a excretar? Es metabolismo de la fosfocreatina. ¿No sirve para algo la creatinina? Para el metabolismo, para nada, ¿no es cierto? Ingresa, es un producto metabólico y por eso, debido a que se filtra y se excreta, vamos a ver en adelante que nos sirve como marcador de la depuración del paciente o clearance renal del paciente. Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Ya sabemos qué significa reabsorción. Tiene que reabsorber todo el bicarbonato filtrado. ¿Por qué razón? Cuando les enseñé las primeras diapositivas sobre el buffer bicarbonato ácido carbónico, lo que encontramos es que el ácido carbónico se disocia en bicarbonato más hidrogenio. Si yo desaparezco el hidrogenio, ¿qué va a pasar? Voy a retener bicarbonato. Y si yo boto bicarbonato, ¿qué voy a retener? Y el riñón no es onzo, ¿no es cierto? Entonces él dice, si yo a este sujeto le boto bicarbonato en la orina, estando en equilibrio ácido básico, lo que voy a hacer es añadirle hidrogenio y lo voy a llevar a la acidosis. Es decente que yo bote como riñón el bicarbonato cuando estoy en alcalosis, porque tengo que botarlo, pero en un sujeto en equilibrio yo no puedo enfermarme y decirle, ¿sabes qué? Estoy peleado con el bicarbonato, lo voy a botar, tú anda a ver cómo te va con el pH. No lo puede hacer. Entonces el riñón tiene la obligación, en estado de balance, en estado de salud, reabsorber todo el bicarbonato filtrado. Segundo lugar, tiene la obligación de eliminar todo el exceso de álcalis o de bicarbonato en el caso que el paciente esté en alcalosis metabólica o haya ingerido una dieta alcalina. Lo tercero, reabsorbió el bicarbonato, eliminó el exceso de bicarbonato, pero me comí pues más carne de lo que debo, me pasé por una parrilla argentina, me antojé, seguí comiendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Mi carga ácida sigue subiendo y me estoy consumiendo mi bicarbonato. Entonces el riñón, ¿qué tiene que hacer? El riñón no duerme, tiene que decir, este se consumió casi todo su bicarbonato, tengo que regenerarlo porque este sujeto va a seguir comiendo, su metabolismo continúa, va a seguir produciendo hidrógeno. Entonces tiene que regenerar el bicarbonato y vamos a ver cómo lo hace. Y por último,
tiene que eliminar todos esos aniones orgánicos no metabolizables, como lo hace formando sales sódicas por lo general, y de esa manera lo elimina. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eliminación de aniones orgánicos no metabolizables? Los fármacos que nosotros utilizamos, específicamente antibióticos cuando uno usa a dosis altas. Veamos cómo se produce el movimiento de reabsorción del bicarbonato. Vemos de dónde sale este 4320. Como le digo, al empezar por esta parte me trastoca todo el esquema. ¿Cuántos litros filtramos todos los días? Algo dijimos en las clases anteriores. 180 litros. ¿Cuál era la concentración de bicarbonato en promedio? 24 miliequivalentes por litro. Multipliquen 180 por 24 y esa es la cantidad de bicarbonato que filtra todos los días. Igual pueden hacer el juego con el sodio, con el potasio del paciente. Cuánto tiene potasio, multiplican por la cantidad de la tasa de filtración promedio en 24 horas y eso les puede dar la masa total de lo que el sujeto está filtrando. Entonces va a recibir 4.320 miliequivalentes y miren, ¿cuánto elimina? Nada. Tubo contorneado proximal, el de mayor reabsorción, o sea, si se enferma el proximal estamos perdidos, entramos en acidosis metabólica porque es responsable del 80%. La rama ascendente gruesa de Henle es responsable del 15% y el tubo colector cortical es responsable del 5%. Entonces ahora veamos cómo es que maneja el bicarbonato el riñón. Y empezamos con el tubo contorneado proximal. ¿Cómo es que reabsorbe el bicarbonato? Esto les puede parecer al principio complicado, pero vamos a ir paso a paso. Nosotros sabemos que el CO2 ingresa a la célula, ¿no? Al hidratarse forma ácido carbónico y existe una anhidrasa carbónica dentro de la célula tubular que lo va a disociar en hidrogenión y en bicarbonato y de esa manera el tubulie empieza a eliminar la carga ácida que le toca, que son de 50 a 100 miliequivalentes. ¿Cómo sale este hidrogenión? Por dos mecanismos. Tenemos el antipórter sodio-hidrogenión, que lo vamos a ver cuando hablemos de sodio, que es de tremenda importancia para la reabsorción de sodio, ¿no? Y ustedes dicen, pero este está yendo con una concentración de hidrogenión que es más alta aquí en el fluido tubular, ¿no es cierto? Más que lo que hay acá. Porque acá están yendo 50, 100 miliequivalentes, es un montón de ácido. ¿Cómo hace para salir contra gradiente si acá no hay una ATPasa? Como las que hay acá o hay acá. Esto es lo que se llama el transporte activo secundario. La cantidad de sodio es tan grande, y eso lo vamos a ver después, ahorita no los quiero confundir. La cantidad de sodio que se reabsorbe aquí es tan grande, arrastra tanto, que genera suficiente fuerza como para que el hidrogenio salga en contratransporte contra una gradiente. El otro mecanismo es utilizando la ATPasa vacuolar, o sea, este es un compuesto de alta energía y permite sacarlo a contracorriente. El bicarbonato viene filtrado acá junto con el hidrogenión. Y como ven, el bicarbonato que se filtra no es el bicarbonato que se reabsorbe. No es el mismo. Este de acá es el que se ha filtrado. Entonces, si este bicarbonato filtrado se va a unir con el hidrogenión para formar ácido carbónico, yo estoy perdiendo bicarbonato acá. Pero si yo miro mi reacción, digo, no estoy perdiendo, porque por cada hidrogenión que sale del ácido carbónico, yo estoy añadiendo bicarbonato al espacio intersticial, espacio lateral, o sea, el espacio lateral para poder pasar al capilar. Entonces, esto es lo que se llama el reclamo de bicarbonato. El bicarbonato que yo estoy reponiendo, en la misma cantidad que estoy filtrando, está pasando por aquí para unirse al hidrogenio, eso se llama reclamo de bicarbonato. O sea, el bicarbonato que se encuentra en el espacio lateral, en el tubo contorneado proximal, no es el mismo que yo filtro. Eso es importante que lo tengan presente. O sea, ¿qué estoy haciendo? Simplemente bafero hidrogenión por acá y por el otro lado reabsorbo. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. No estoy haciendo un cambio de bicarbonato en mayor concentración. O sea, todavía no estoy regenerando bicarbonato como riñón. ¿Ya? Punto 1.
¿Cómo sale el bicarbonato? Bueno, puede salir en cotransporte con el sodio o en contratransporte con este recambiador lateral de aniones, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿por qué es que se facilita esta jalada de sodio tan fuerte? Porque tenemos aquí al verdugo. Ustedes saben que la bomba sodio-potasio TPasa no puede ver al sodio, vive enemistado con el sodio toda su vida. Y entonces cuando el sodio ingresa por gradiente de concentración, porque el sodio dentro de la célula era ¿cuánto? Clase 1. Dentro de la célula, hoy estaría reventando todos sus células. Ya hubiese hecho ¡plup! Sí, entre 10 a 12 miliequivalentes. ¿Y cuánto está en la carga filtrada? 140. Entonces eso facilita que el sodio por diferencia de concentración entre a la célula. ¿Y por qué es que se mantiene tan bajo? ¿Quién es el responsable de tener baja la concentración? Esta bomba, porque apenas ve el sodio, saca el sodio afuera e ingresa potasio. Entonces, ¿qué necesito para reabsorber bicarbonato? Tener mi túbulo proximal sano y tener una actividad de la bomba sodio-potasio TPasa que me mantenga niveles bajos de sodio intracelular para yo arrastrar sodio y de esa manera jalar hidrogenio y tener indemne la presencia de anhidrasa carbónica. Ahora, si yo saco hidrogenio acá en grandes cantidades, ¿no? Yo cambiaría el pH acá inmediatamente si acumulo ácido carbónico y no reabsorbería 80%. ¿Por qué reabsorbo 80%? Porque tengo algo que no tienen los otros segmentos, y es esto de acá. Anhidrasa carbónica en el borde del cepillo, que no lo tienen los otros segmentos. ¿Qué cosa hace la anhidrasa carbónica? ¿Se acuerdan?